Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor Almendares. Espero que todos estén bien en este inicio de semana, en este inicio del mes de junio. El día de hoy les traigo una charla acerca de la evaluación radiológica del esófago, a cargo de mi persona, residente de primer año, Carlos Leonardo Maldonado. Vamos a comenzar. Primero, perdón, un par de generalidades, ¿no?, acerca del esófago, que es una estructura tubular que mide aproximadamente 20 a 24 centímetros de longitud. Esto puede variar obviamente de persona a persona, dependiendo la estatura de la misma. Es una estructura que va desde el cartílago cricoides hasta la unión gastroesofágica. Está revestido por todo su camino de epitelio escamoso. Consta de una mucosa, una submucosa y una muscular. Y consta de una capa muscular externa longitudinal y una interna circular. Cabe recalcar que el primer tercio tiene músculo estriado y en los 2 tercios distales tiene músculo liso. Aquí tenemos la imagen donde observamos la musculatura longitudinal externa, circular interna, la submucosa y la mucosa que consta de una muscular. De la mucosa, la lámina propia, la membrana basal y el epitelio mucoso. Y aquí les ejemplifico las porciones del esófago, que son cervical, torácica y abdominal. Cervical desde el cricoides a la clavícula o la primera costilla, toman algunos, y hasta el comienzo del diafragma. Y la porción abdominal, que sería a la unión gastroesofágica. Para evaluar el esófago, tenemos varias técnicas. Tenemos el esofagograma, el ultrasonido endoscópico, tomografía computarizada y resonancia magnética. Nos vamos a centrar en lo que es el esofagograma. El esofagograma, que a pesar de que es una de las primeras técnicas que se ha utilizado, sigue siendo siempre muy útil debido a su bajo costo, a su fácil acceso y a que nos permite una evaluación en tiempo real de las estructuras esofágicas. Tiene una sensibilidad de 75-83% y una especificidad de 55-63%. Las indicaciones incluyen disfagia, cuerpos extraños, lesiones ya sean neoplásicas o anomalías anatómicas, desplazamientos por patologías extrínsecas o intrínsecas, ruido de los divertículos, estenosis, siempre que no se pueda utilizar la endoscopía también. Y solo tenemos las contraindicaciones de que la persona tenga hipersensibilidad al medio de contraste o que en el caso de utilizar varios, pues una perforación esofágica. Luego de eso, aquí tenemos una imagen que nos está mostrando la porción cervical en el trago de bario, que nos muestra la A como una muesca posterior cricoidea y la B como una muesca cricofaringea posterior. Luego la porción torácica, que es la porción más larga, que nos muestra también muescas. Una corresponde al arco aórtico, otra al bronquio principal izquierdo y otra a la aurícula izquierda. Tenemos también la porción abdominal del esófago, que esta está constituida básicamente por la unión gastroesofágica. Luego de eso, vamos a tomar varios apartados para ver las patologías, comenzando con lesiones benignas, entre ellas atresias, divertículos y cuerpos extraños. La atresia va de la mano junto con las fístulas traqueoesofágicas y se calcula que de 1 a 3.000 nacidos vivos son los afectados. Generalmente el afectado es el esófago en su porción media. Lo que podemos observar son bebés que babean mucho y que en su primera toma de alimento aparece ahogo, tos y una respiración laboriosa. Y cuando se intenta pasar lo que es una sonda nasogástrica hacia el estómago, no tenemos éxito. Y se acompaña junto con otras anomalías como cardíacas, ano hiperforado, estenosis pilórica, más rotaciones intestinales, páncreas anular y divertículos de Meckel. Tenemos una clasificación demostrada aquí de manera esquemática, que la A corresponde a una atresia sin fístula,
solamente tenemos la atresia. En la B tenemos la atresia sumado a una fístula proximal. En la C, la atresia sumada a una fístula distal. En la D tenemos tanto fístula distal como proximal, más la atresia. Y en la E solo no tenemos atresia, pero tenemos la fístula. Aquí en esta imagen de un infante, observamos que intentaron introducir la sonda nasogástrica, pero esta se dobló, no se logró pasar. Pero a pesar de eso, tenemos que hay contenido aéreo en la cámara gástrica. Esto nos hace sospechar que tenemos una fístula distal, una atresia con fístula distal. Luego en esta otra imagen de otro infante con un cuadro muy similar, también trataron de pasar la sonda nasogástrica, pero no lo lograron. Pero siempre miramos aireación de la cámara gástrica. Entonces ya podemos deducir que tenemos una atresia distal, porque está pasando aire hacia las estructuras gastrointestinales. Esta es una imagen de un estudio fluoroscópico con medio hidrosoluble del mismo paciente anterior, en el cual observamos que aquí se formó un saco lleno del material de contraste, pero este mismo también pasó a vía aérea debido a un defecto. Entonces, en este paciente tenemos una atresia tanto con fístula proximal como con fístula distal. Este otro paciente también trataron de introducir la sonda nasogástrica, sin éxito, pero aquí no miramos aire en las estructuras gastrointestinales. Y al introducirle material de contraste a través de la sonda, observamos que hay fístula hacia la vía aérea. Entonces, este otro paciente tiene solamente una atresia con fístula proximal. Luego tenemos el divertículo de Senkel, que es llamado así a honor de Friedrich Albert von Senkel, que el 90% de los pacientes suelen ser hombres y son divertículos verdaderos, quiere decir que tienen todas las capas del esófago. Se presentan con disfagia, asfixia, halitosis, regurgitación de alimentos no digeridos y una masa en el cuello. Se visualizan en la línea media a nivel de los senos piriformes y se extienden hacia abajo y hacia atrás. En la imagen, con el estudio con vario, observamos un reservorio sacular que surge de la luz del esófago y que está unida mediante un cuello estrecho. Otra de las patologías benignas también, que nos llega muy a menudo, es cuando existen cuerpos extraños en la vía aérea. En este caso, en el tercio distal, observamos una imagen radiolúcida, redondeada, de bordes definidos, que está obstruyendo la luz del esófago. Secundaria a que el paciente se introdujo una moneda. Luego tenemos lo que son los trastornos de motilidad, entre ellos la acalasia, el espasmo esofágico difuso y el esófago en cascanueces. La acalasia se caracteriza por una obstrucción funcional del esófago distal y una dilatación proximal. Se debe a la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Y cuando realicemos la prueba con el trago de bario, si este tarda más de 2.5 segundos luego de la deglución, podemos confirmar el diagnóstico. Se da en las edades de 20 a 40 años. Y entre los síntomas están la disfagia, que es progresiva de sólidos a líquidos, el dolor torácico, la regurgitación de alimentos no digeridos y halitosis, y una historia larga de pérdida de peso. Tenemos dos tipos de acalasia, sea primaria o secundaria o pseudoacalasia. La acalasia primaria se debe propiamente al
afectación del esfínter esofágico inferior. En esta imagen nos están mostrando el área de estenosis en la flecha blanca y una tortuosidad y dilatación del esófago distal a la estenosis. Este signo se le llama pico de pájaro o punta de lápiz. También tenemos el caso de las acalasias secundarias o pseudoacalasias, que estas pueden ser causadas por elementos que están causando una compresión externa al esfínter esofágico. En este caso, tenemos el área de estenosis un poquito más larga, también con la dilatación del esófago. Esta es causada debido a una masa que está desplazando el esfínter esofágico, ¿verdad? También tenemos el espasmo esofágico difuso, que este es característico también por disfagia y un dolor torácico que es intermitente y retroesternal. Este suele ser un diagnóstico diferencial con respecto a la angina de pecho, debido al tipo de dolor que las pacientes lo refieren como opresivo o incluso lo perciben como quemante. Esto es debido a una hiperdinamia esofágica. Y en el estudio vemos una imagen clásica en sacacorcho o puentes de rosario. Aquí miramos la imagen del estudio que vemos la forma de un sacacorcho causado por estas compresiones esofágicas. Y aquí tenemos otro caso también, que también la imagen se observa en sacacorcho, pero también cursa con una estenosis de la parte distal del esófago, del esfínter inferior de manera crónica. También tenemos el esófago en cascanueces, que también es otro diagnóstico diferencial de los mismos. También cursa con dolor torácico y disfagia, pero este no nos muestra una imagen clásica en el trago de varios, sino que más que todo vamos a llegar a esta conclusión debido a la clínica y la manometría. El peristaltismo primario normal tiene contracciones distales de gran amplitud y escasa duración. En el caso también, cambiando de tema ya a esofagitis, tenemos esofagitis por reflujo, infecciosas, por fármacos y cáusicas. La esofagitis por reflujo, la causa principal son las úlceras pépticas, esto debido a un fallo en el esfínter esofágico inferior, y también tenemos otras causas como cólico biliar, obstrucción intestinal, las gastritis agudas por alcohol, las pancreatitis y el embarazo. Y en la clínica encontramos pirosis, reflujo y disfagia. En el esofagograma, en estados iniciales suele ser muy poco sensible debido a que los cambios son demasiado sutiles, pero ya según va avanzando la cronicidad de la enfermedad podemos encontrarnos con úlceras superficiales o erosiones, como acúmulos lineales o puntuales del bario, incluso felinización del esófago, que esto estaba antes solamente ilustrado como un hallazgo variante de la normalidad, pero en esta patología lo asocian mucho a reflujo. También podemos encontrarnos grandes úlceras penetrantes. Aquí tenemos en esta imagen, nos señalas con las flechas blancas lo que son múltiples úlceras pequeñas en el esófago distal, cercanas a la unión gastroesofágica. Esto debe de ir muy conjunto con la clínica. Si el paciente se presenta con lo clásico de la pirosis, la regurgitación, el mal aliento, entonces nosotros tenemos que tomar esa sospecha y tratar de enfocarnos un poquito más en el estudio. Esto es la imagen característica de un esófago, se le llama felinización, que antes, como les estaba contando, era considerado como un patrón normal, un patrón en sierra. Actualmente es considerado como una alteración transitoria de la motilidad en los pacientes con reflujo gastroesofágico. El esófago de Barrett
surge como una consecuencia del reflujo a largo plazo. Este hace que el epitelio típico escamoso del esófago cambie por epitelio columnar. Se presenta como pliegues numerosos y anchos que se entienden por todo el esófago, o úlceras de distribución lineal, profundas y penetrantes, y da un patrón parchado irregular de distribución, alvario. Cuando observamos esto, pues notamos que tiene un patrón irregular, nódulos y úlceras que son alargadas, que este es un paciente que ha padecido reflujo por un largo tiempo y tiene molestias medioesternales. Cabe recalcar que este tipo de patologías en el esófago nosotros solo podemos llegar a una sospecha diagnóstica, pero el diagnóstico definitivo es por endoscopía y histológico. Aquí tenemos otro paciente también con una úlcera profunda que se muestra como un defecto sacular, el cual es secundario a un reflujo de larga evolución. Luego tenemos las esofagitis infecciosas, que entre las principales encontramos las infecciones por cándida, el herpes simplex y el citomegalovirus. La cándida es la más común en esófago, producida por la Candida albicans, que esto es frecuente en pacientes inmunosuprimidos. Tienen aspecto nodular o en placas, o en guifarro con edema de mucosa y inflamación, o úlceras superficiales o aspecto de pliegues polipoides. Estos también diagnósticos son solamente histológicos, no, cuando nosotros encontramos estos patrones nos tiene que llevar a una sospecha, pero solamente por medio de laboratorios que podemos llegar a un diagnóstico definitivo. Pero cuando nos encontramos estas imágenes, como por ejemplo la de este lado, vemos un esófago dilatado con defectos de llenado, entonces podemos podemos tener una sospecha, pero no podemos hacer un diagnóstico diferencial con eso. Tenemos que sumarle un poquito a la clínica, considero, ya que si encontramos placas orales y un paciente inmunosuprimido con enfermedad sistémica, lupus, diabetes, etcétera, sumado a la clínica astenia y anemia, y encontramos un paciente caquéxico, y en laboratorio anemia o linfocitopenia, perdón, entonces nos podemos orientar un poco. Aquí en el otro lado encontramos el patrón en guifarro, con una afectación difusa. Tenemos unas paredes irregulares. Y en este otro lado observamos un cordón grosero irregular que produce un aspecto velloso, que puede ser que nos dé una orientación hacia el diagnóstico. También tenemos esofagitis por herpes, que es indistinguible de la esofagitis por cándida. También está en pacientes inmunocomprometidos. Y pueden verse también úlceras con defecto en placas o sin úlceras, o combinación de úlceras y placas. Y la presencia de úlceras superficiales en la mucosa puede sugerirnos la enfermedad. Y estas úlceras es algo característico que nunca alcanzan gran tamaño en el herpes. Realmente es un poco indistinguible con respecto a la cándida, a menos que hagamos un estudio con endoscopía. Aquí nos describen un esófago que tiene paredes irregulares y ulceraciones que resultan indistinguibles con respecto a una esofagitis por cándida. Luego tenemos la esofagitis por citomegalovirus, que también se da en pacientes inmunocomprometidos. Es una esofagitis ulcerativa difuso segmentaria y afecta a la mitad distal del esófago. Y algo característico es que esta sí forma grandes úlceras planas y rodeadas por un anillo de mucosa edematosa que nos puede sugerir la patología. Luego tenemos la esofagitis por fármacos, que esto es debido a un contacto prolongado, ya que el paciente antes de irse a dormir, por lo general, se toma un fármaco que es de gran tamaño y con poco o nada de agua.
y esta, al estar en contacto con la mucosa esofágica, causa irritación e inflamación, cursando con disfagia de rápido desarrollo, dolor retroesternal o odinofagia, 1 a 12 horas después de la toma del medicamento. La parte más afectada es el segmento aórtico del esófago, y podemos encontrar fármacos como cloruro de potasio, tetraciclinas, doxiciclinas, quininas, sulfato ferroso y aspirinas. Luego tenemos la esofagitis cáusica, que esto por lo general en niños es debido a que ellos se lo toman como un accidente, mientras que en los adultos son por intentos suicidas. Y la severidad y extensión del daño en el esófago dependerá de la concentración y el volumen del agente. Los agentes alcalinos producen profunda necrosis en minutos, mientras que los ácidos tienden a ser más superficial. Y el daño esofágico se añade al daño de la faringe y el estómago. Los síntomas clásicos son dolor torácico y odinofagia. Aquí tenemos las imágenes, que en los rayos X en las primeras 24 horas suelen ser normales, solo tener márgenes borrosos e irregulares, luego convertirse en úlceras y pliegues engrosados, y si es muy severo, el periostatismo puede estar abolido. Cuando tenemos estas patologías debemos para descartar perforaciones, hacerlo con medios hidrosolubles para evitar la irritación con el bario, ya que este puede producir más irritación. Y a largo plazo nos puede causar una estenosis crónica con fibrosis. Y este tipo de patologías predispone a la aparición de tumores malignos, como el carcinoma escamoso. Luego tenemos estenosis, con las membranas esofágicas y el anillo esofágico inferior, o anillo de Chalsky. Las membranas esofágicas son congénicas, de tejido delgado, frágil y liso. El esófago cervical, generalmente 2 centímetros de la unión faringoesofágica, típicamente nacen en su cara anterior. Y el síndrome de Plummer-Vinson, que es un síndrome que cursa con anemia ferropénica, lesiones de mucosa, faringe y esófago, está muy relacionada, es de etiología desconocida. Aquí tenemos en la imagen la membrana esofágica como un tejido frágil y liso, delgado, cubierto por mucosa, que protruye hacia la luz del esófago. Y luego el anillo esofágico inferior, o anillo de Chalsky. Este es una estenosis concéntrica lisa localizada encima del diafragma y traza la transición entre mucosa esofágica y gástrica. Esta es permanente y no se modifica con la postura. Cuando el orificio es mayor de 12 a 13 milímetros, por lo general el paciente cursa asintomático. Puede causar disfagia intermitente y el reflujo gastroesofágico puede empeorar el cuadro clínico. Aquí observamos en esta imagen la estenosis concéntrica lisa distal que marca la unión de la mucosa gástrica con la esofágica. Y aquí observamos lo mismo, pero en otro plano. Y en esta otra imagen no se visualiza el anillo, ya que el esófago está parcialmente colapsado. Luego tenemos las varices, que estas son venas dilatadas en el tejido conectivo subepitelial. Su principal causa son la hipertensión portal, por cirrosis, trombosis portal, etc. O trombosis de la vena cava superior. Y se observa como pliegues englosados nodulares de aspecto serpentiginoso. Aquí puse una imagen que me pareció que estaba muy bien ejemplificada, que se observa el contorno esofágico junto con una imagen radiolúcida longitudinal de manera serpentiginosa, pero obviamente no siempre la vamos a encontrar así, por lo general son menos evidentes. Y por último tenemos los tumores, ya benignos o malignos. Tenemos el leiomioma, que es el tumor benigno más frecuente, se da hasta 50% de los casos, en edades de 20 a 60 años, sexo masculino, y afectan por lo general el tercio medio. Pueden crecer
tan grandes hasta fuera de la luz esofágica, pero por lo general miden 1 a 6 centímetros de diámetro. En la clínica tenemos disfagia con dolor torácico y podemos tener también compresión traqueobronquial. En el estudio varitado observamos imágenes, por lo general solitarias, como efectos de llenado de la submucosa con bordes lisos que respetan la mucosa. Como les dije, generalmente son solitarios. Y los tumores malignos, que es el más frecuente, es el carcinoma, se da en varones por lo general a mayores de 50 años, 90% son escamosos y 10% son adenocarcinomas, 40 y 40% respectivamente en el tercio distal y medio en su incidencia y 20% solamente en el tercio distal. La clínica por lo general es una disfagia progresiva, que es primero a sólidos y luego a líquidos. Una cefalorrea intensa, regurgitación, una pérdida de peso, sumada a la caquexia, la odinofagia y tos. Y los factores de riesgo son alcohol y tabaco, la estenosis por cáusticos, la estenosis por radiación, el esófago de Barrett en el caso de los adenocarcinomas, la calasia, el síndrome de Plummer-Vinson. Aquí tenemos los patrones que podemos encontrar, que puede ser una afectación en placa del esófago, polipoides hacia la luz, infiltrantes o incluso ulcerantes. Cuando utilizamos el esofagograma, nos muestra un patrón anular constrictivo, que es el más común, conocido como corazón de manzana. La luz es estrecha y es irregular y se ulcera. Los aspectos polipoides forman ángulos agudos con la pared esofágica y a medida que estos tumores crecen, rodean el esófago, pueden causar obstrucción si son demasiado grandes. Aquí tenemos la imagen clásica, como se muestra como un defecto de llenado en ambas proyecciones, PA y lateral, que pasa de la normalidad a lo patológico, afectando la mucosa y causando estrechez. Y luego tenemos la imagen clásica en signo de mordida de manzana, que nos observamos una lesión que afecta todas las paredes del esófago de manera irregular e infiltrante. Y eso sería con respecto a la charla del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o duda.